Buenos días, agradecer como siempre los medios de comunicación, pues como usted manifiesta no es algo reciente. Primero tenemos que empezar indicando que el tema de COVID no es que ha desaparecido dentro de la provincia. Hemos mantenido la información siempre entregando a los medios de comunicación, indicando que durante el último mes sobre todo hemos tenido ya estos incrementos en lo que corresponde a ingresos de pacientes, tanto a hospitalización como a la unidad de cuidados intensivos, en donde hemos tenido periodos de ocupación del 100% de camas, de acuerdo a la dotación que se entregó para COVID, que son de 4 camas. Y en cuanto al área de hospitalización, de igual porcentajes de ocupación del 80 hasta el 90% de ocupación. Hoy por hoy estamos con 8 pacientes ingresados en el área de hospitalización, que es una capacidad de acuerdo al aislamiento individual de 8 habitaciones, es decir, estaríamos con el 100% de ocupación del área de hospitalización, ¿sí? En cuanto a la unidad de cuidados intensivos, tenemos 2 pacientes ingresados. La semana anterior, como ustedes tienen conocimiento, pues se registró el deceso de 2 pacientes confirmados de COVID. Entonces, esta variabilidad que hemos tenido en cuanto al tema de COVID ha hecho sobre todo que nosotros mantengamos las áreas fortalecidas, sobre todo lo que corresponde al triaje respiratorio, en donde se siguen tomando los hisopados nasofaringeos todos los días, se siguen tomando muestras, se siguen confirmando también a través del sistema de vigilancia epidemiológica los casos confirmados. Entonces, ese comportamiento que hemos tenido durante el último mes, sobre todo este mes de noviembre, también que coincide con el tema de posferiados que tuvimos, estas fechas en donde existió gran movilidad, sobre todo de personas de otras provincias, que también nosotros hicimos el llamado sobre todo a la ciudadanía de que cumpla los protocolos, es decir, el distanciamiento social, evitar los sitios de aglomeración, el uso de la mascarilla y sobre todo respetar los aforos de los establecimientos, constituyen medidas para que nosotros podamos seguir manteniendo hasta ahora no un porcentaje de saturación, sobre todo en las unidades hospitalarias, y nosotros sigamos brindando las atenciones como casa de salud. Doctor, el tema de los pacientes que llegan acá y que han fallecido en estos últimos días, ¿qué información nos puede dar en el tema COVID? En cuanto al tema de los pacientes que van llegando pues, a nuestro triaje respiratorio, a nuestra área de emergencia, son pacientes que han llegado con dificultad respiratoria, con uso de musculatura accesoria, muchos de estos pacientes con una gran necesidad de oxígeno, por lo tanto son pacientes que ameritan ser hospitalizados. Dependiendo de la inestabilidad que representan, algunos pacientes son referidos a la unidad de cuidados intensivos, en donde si no tienen una muy buena evolución, pues obviamente la necesidad de oxígeno va a ser cada vez más alta, permanente. Se utilizan distintos métodos o dispositivos para poder compensar a través de mascarilla, a través de una mascarilla Venturi, o en algunos de los casos pacientes que ya no pueden compensar la necesidad de oxígeno y necesitan ser entubados. Entonces, estos pacientes que fallecieron tuvieron ese tipo de evolución, no evolución favorable, sino una evolución cada vez con mayor complicación. Entonces estos pacientes prácticamente de acuerdo a la complicación, sobre todo respiratoria, pues no han podido salir de la unidad de cuidados intensivos. Un paciente sobre todo es un paciente que presentaba patología, una comorbilidad de base, entonces eso hace más complejo aún su evolución, ya que tenía una patología pulmonar previa. Entonces eso ha hecho que se deteriore su evolución y prácticamente ha fallecido el paciente. Ahora, doctor, hay comentarios, bueno, que los pacientes muchas veces se resisten o se niegan a pasar a esta unidad de cuidados intensivos para ser entubados precisamente. Así es, tenemos sobre todo periodos que hay que entender en los que el paciente, una vez ingresado a las áreas de aislamiento de pacientes respiratorios, pues el único contacto con el que tienen de manera presencial es con el médico tratante, también con el personal de enfermería, que es quien les asiste en el tema de la medicación y en el soporte que necesitan de cuidado de pacientes. Son personas que están aisladas, no están en contacto directo con sus familiares. Esto genera un cierto grado de ansiedad en estas personas. La desesperación de permanecer prácticamente encerrados en una habitación hospitalaria es bastante fuerte. Sobre todo la descarga emocional que se realiza con estos pacientes a través del área de psicología es muy importante para poder sobrellevar este encierro que prácticamente en algunos casos se prolonga hasta 2 y 3 semanas. Y muchos de ellos pues al tener que ser derivados a nuestra misma unidad hospitalaria de cuidados intensivos, pues crea mayor angustia, mayor nivel de ansiedad, porque en algunos de los casos es la última vez que tienen algún tema de comunicación externa con sus familiares,
como manifiesto, no pueden tener una buena evolución, pacientes que pueden ser entubados y de acuerdo a la estadística que tenemos, un 50% tiene la probabilidad de fallecer. Entonces, esa angustia es la que genera en los pacientes también esta resistencia muchas de las veces de que por más que tengan la necesidad, no quieren ser derivados a la unidad de cuidados intensivos, pero sin embargo hay pacientes que posterior a los cuidados que se les da, que son cuidados de paciente crítico, pues han tenido una buena evolución y han retornado a las áreas de hospitalización en donde han continuado su proceso de recuperación y la mayoría de ellos con el alta exitosa. ¿Se ha dado casos aquí en el hospital de que los pacientes se han negado a esto y sería una de las causas que fallecieron también, ¿no? Sí, hemos tenido casos, tenemos como manifiesto los dos lados, ¿no? Pacientes que se han rehusado desde manera inicial a ingresar a la unidad de cuidados intensivos, o también tenemos los familiares que se resisten. Muchas de las veces no es por el paciente, sino muchos casos son por el familiar que se resiste, porque también tienen esta concepción de que si el paciente, el familiar, ingresa a esta unidad de cuidados intensivos, puede ser que el paciente ya no retorne de ahí. Entonces, hemos tenido, sí, estos dos casos. Nosotros conversamos con los familiares, se les explica cuáles son las posibles complicaciones que pueden tener. Hemos tenido solicitudes también de altas voluntarias, altas domiciliarias, en las cuales se les indica que no es factible este tipo de altas, ya que la complejidad y la evolución de la enfermedad podría resultar mortal en sus domicilios. Entonces, se ha logrado concientizar a los familiares, a los pacientes, han accedido a recibir el tratamiento y pues no hemos tenido mayor complicación, en este caso de pacientes que se hayan resistido y hayan sufrido algún tipo de complicación que les haya llevado a la muerte, sino más bien con el tema de la información, la entrega a los familiares, pues ellos han accedido, han recibido el tratamiento, pues y han podido recuperarse. Ha habido una infinidad de noticias en las redes sociales de medicamentos que podrían salvarle la vida a las personas que ya están en estos casos, y hay personas que creen en eso y prefieren quedarse en casa. Así es, tenemos desde el inicio, recuerden ustedes, hubieron una serie de recetas que se empezaron a compartir a través de redes sociales, en donde pues se creaba una falsa esperanza de tratamiento para el COVID, que hasta el momento ninguno ha podido ser certificado, ninguno ha podido ser confirmado o avalado a través de un estudio científico que determine que en verdad es una cura. Han pasado un sinnúmero de tratamientos, tanto farmacológicos como también tratamientos de medicina natural, que en este caso no tenemos nosotros la certeza de que puedan contribuir o no a la cura del COVID. Sigue siendo todavía causa de estudio de muchas universidades, sobre todo, determinar un tratamiento específico. Lo que se mantiene en los protocolos como Ministerio de Salud Pública es en el tratamiento sintomatológico de los pacientes, es decir, compensar la deficiencia de oxígeno, tratar la fiebre que presenta el paciente a través de cuidados respiratorios, el tratamiento a través de inhaloterapia, a través de la terapia respiratoria que mejore la capacidad de respuesta del paciente. Pero sin embargo, dentro de esto también está incluido el tema de la esperanza que muchos tienen de la vacuna, que la vacuna, entiendas, es una medida de prevención, sobre todo que va enfocado en grupos de atención prioritaria. Es tal y cual como se ha venido manejando, es un mecanismo de prevención en el cual esta vacuna desarrolla una respuesta de anticuerpos en el organismo para que cuando la persona tenga la enfermedad, pues tenga ya un mecanismo de defensa y no sea muchas de las veces una respuesta agresiva que genera el propio organismo, que lleva por lo general a fallecimientos. Ahora hay personas que pueden estar en contacto con otras personas que tienen ya el virus y no se contagian. Hay una respuesta científica. ¿Qué tiene esa persona para no contagiarse y otras sí? También tenemos que tener en cuenta la carga viral también que desarrolla cada paciente. Hay pacientes que tienen una carga viral extremadamente baja, que no desarrollan cualquier molestia o sintomatología que pueda llevar a este paciente a necesitar atención hospitalaria. Pero hay otros pacientes que tienen algunos factores de comorbilidad que con esta misma carga viral baja tienen una manifestación clínica bastante importante, sobre todo en lo que es la falta de oxígeno o a complicaciones renales que se dan muchas de las veces en pacientes ya ingresados. Y hay otro tipo de pacientes que pueden tener una carga viral alta y pueden ser totalmente asintomáticos y pueden estar transmitiendo la enfermedad a otros grupos poblacionales. Entonces, por eso es importantísimo que independientemente del nivel de carga viral que tenga la persona o las personas que puedan ser sospechosas o contagiadas deben mantener las medidas de bioseguridad, es decir, el lavado frecuente de manos, el uso de la mascarilla y lo que seguimos insistiendo, evitar los sitios de aglomeración de personas, los sitios de afluencia masiva en donde existe el mayor riesgo de contagio. Doctor, cambiando de tema,